Buenas tardes, mi nombre es Glenis Pagan, soy la directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico y nosotros llevamos un tiempo haciendo estos seminarios virtuales que buscamos provocar el pensamiento y la conversación sobre asuntos que afectan a Puerto Rico y traemos distintos expertos con distintas perspectivas para hablar sobre distintos temas. Hace unas semanas atrás, el 22 de mayo, tuvimos un seminario virtual inicial donde presentamos el Observatorio de Educación Pública, que básicamente es un think tank de educación pública enfocado en la educación pública de Puerto Rico. Y nos presentaron esta iniciativa, el observatorio, y nos dieron la premisa de los estudios que el observatorio está manejando. Y hoy comienza el primer seminario de 5 seminarios que vamos a tener con cada uno de los investigadores del observatorio, hablando sobre los distintos estudios que han trabajado. El de hoy es de la Ley 85, la reforma educativa, y su impacto que ha tenido a nivel socioeducativo en Puerto Rico, a nivel de educación, de comunidades, de política pública, y va a ser una conversación bien interesante. Les quiero, por cuestiones de practicalidad, en la parte de abajo, en la parte inferior de la aplicación de Zoom, pueden elegir el idioma en que escuchar este seminario. Nosotros vamos a estar hablando en español, pero para nuestros amigos que hablan inglés, for our English speaking people, you have a translation. Just go to the bottom part of your Zoom and choose the English. Elijan el globito y elijan inglés para poder escuchar en inglés. Si lo quieren escuchar en español, escojan el canal de español. Cualquier pregunta que les salga durante la presentación de hoy, por favor, háganla en la parte de Q&A, Question and Answer, el icono que tienen ahí, y pueden enviar las preguntas, las vamos a manejar al final de este seminario. Y bueno, toda esta introducción, y no he presentado al invitado de hoy, que es César Rey. César, saludos, qué bueno tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias, encantado yo de estar con ustedes nuevamente. Un placer. Les cuento un poco de César. César ha participado en otros webinars, en el del Observatorio de Educación Pública, pero César tiene un grado doctoral en Sociología y ha sido galardonado. Tengo una biografía súper larga que se la vamos a compartir, se la compartimos ya en la página web, pero le quiero hacer algunos puntos importantes. Tiene un doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue premiado con el premio Gabino Barreda, que es un máximo galardón nacional de estudios doctorados, tiene más de 35 años de experiencia, es coautor de muchísimos libros académicos y artículos profesionales. Ha sido profesor invitado en Brown University, en Harvard, en NYU, en Princeton, y tiene una amplia investigación académica. Y además de todo esto, fue secretario de Educación también por varios años durante el principio del 2000. Regresó y ahora es catedrático de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Ciencias Sociales en Río Piedras. Y aparte de muchas otras cosas más, pero hago ese breve para dejar a César hablar. Pero César, muchas gracias porque estás aquí, porque vas a darnos esta presentación. Es un tema bien importante y creo que la conversación que vamos a tener al final de esta presentación va a ser una muy enriquecedora. Así que te dejo la palabra. Muchas gracias. Muy honrado de estar en este webinar. Creo que estos son espacios bien importantes para reflexionar sobre el país y sobre la educación, que es la mejor inversión que podemos hacer nosotros como proyecto país. Quiero agradecerle a mis colegas del observatorio. Este trabajo fue en equipo, se ha desarrollado una empatía tremenda de trabajo y los comentarios, Glenis, de cada uno de estos compañeros y compañeras ha sido crucial para que hoy podamos tener un trabajo
Okay. Ok, quiero verificar, César, ¿me escuchas? Y si alguien me puede dejar en el chat si soy yo o César. Oh. Ok, pues tenemos nuestro primer fallo técnico. Ya ven, estas cosas ocurren. Parece que César se quedó con poca señal. Vamos a esperar que se una a nuestro webinar nuevamente. Déjenme verificar. Gracias por su paciencia. Ahí está. ¡Hey! Estás en mute, César, no te escuchamos. Mis disculpas, parece que hubo un problema en internet, pero no te eso preocupes. es parte de esta... Esa es parte de la nueva realidad. Te voy a pedir de la nueva normalidad. Exacto, te voy a pedir que nos des que casi que comiences de nuevo, porque perdimos bastante de lo que estabas mencionando. Perfecto. Mi agradecimiento al trabajo en equipo. Creo que lo más importante del observatorio ha sido ese trabajo complementario de cada uno de nosotros con disciplinas distintas. Héctor Cordero y yo somos los sociólogos del grupo. Héctor es más economista que yo. Y las demás compañeros son economistas con formaciones distintas y muy ricas todas. Así que nos complementamos. Así que mi agradecimiento a ellos y a mi asistente de investigación. Más allá de todo el esfuerzo y apoyo que nos ha dado Filantropía, claro está. Quiero mencionar 5 elementos que me dan pie a hacer la presentación. Primero, que mi mirada es una mirada desde la política pública educativa. Mi experiencia como secretario de alguna manera me marcó a pensar con la profundidad que puede tener la formulación de políticas efectivas, sobre todo en un área tan delicada, tan compleja y tan cuantiosa en términos de presupuesto como es educación. Así que mi mirada en todo el trabajo, que lo podrán ver o leer eventualmente, es desde la perspectiva de la administración pública y la formulación de políticas públicas. Lo segundo es que todo proceso educativo está enmarcado en una realidad socioeconómica y que en ese sentido yo me acerqué al tema pensando que aquí los niveles de pobreza rondan entre 58 y 62% de los menores de edad, que este trabajo se hace previo a la pandemia y que posterior a la pandemia la desigualdad aumenta, la pobreza aumenta, ciertamente el hambre aumenta y el acceso a educación podría tener problemas. Así que ese es un segundo elemento que quería comentar porque creo que esto no es exclusivamente de nosotros en Puerto Rico, es a nivel mundial. Quiero recordarle a la audiencia que hay 1.6 mil millones de jóvenes que no están yendo a un proyecto educativo en este momento. O sea, hay 1.600 millones de jóvenes que están fuera de la escuela. Nosotros estamos incluidos en ese proceso. El tercer elemento es que tal vez la pandemia, más allá del elemento salubrista y más allá del elemento calamitoso económico, es una gran oportunidad para repensarnos y reinventarnos. Yo he estado mirando esto con un juicio crítico y tal vez más filosófico en ese sentido, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una gran oportunidad de ver qué hicimos mal, qué no estaba siendo productivo y cómo nosotros podemos reinventarnos en este momento de cara a un proyecto educativo nuevo para el país. Creo que si no aprovechamos esta oportunidad, vamos a desperdiciar algo bien importante. Así que en ese sentido, la reflexión del observatorio está dando una zapata para poder levantar tal vez unas columnas distintas sobre el proceso educativo que sin duda alguna va a incluir una multiplicidad de factores. Pero en un momento donde tal vez todo el mundo saca el violín para quejarse por la pandemia, sería interesante que viéramos a la pandemia como una oportunidad, más allá de reconocer los problemas, ¿verdad? Y esa oportunidad tiene que ayudarnos a revisarnos
y a reinventarnos, ¿verdad? De múltiples maneras. Cuarta opción de los comentarios que tenía es que el paradigma educativo entonces contempla otras facetas. Esas facetas incluyen tecnología. Ya yo he escrito en otro momento que la tecnología no puede ser un fin en sí mismo, pero sin duda alguna la tecnología es un obligado para ver cómo reinventamos ese proceso, y eso lo tenemos que construir. Nosotros tuvimos la oportunidad de intensamente transformar la educación en una semana. Los universitarios pasamos por una experiencia de construir cursos a distancia en una semana, y eso lo tenemos que mirar ahora con un ejercicio crítico, definirlo. Y ya ustedes saben, en el sistema público, pues evidentemente también se trató de hacer ese proceso, pero ahí tenemos que entender que la mitad del país no tiene la banda ancha suficiente para la transmisión en línea. Así que eso le presenta unos retos interesantes al departamento. Y finalmente, yo quisiera pensar que el verano puede ser pensado como un tercer semestre. Traigo esto a la mesa porque otros países, con la pérdida del tiempo que se tuvo y el atraso que se tuvo en este proceso producto de la pandemia, a lo mejor deberíamos pensar que vamos a tener que agregar un tercer semestre, y ese tercer semestre puede ser un verano, y evaluar si eso funciona. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que hay unos procesos que se tienen que dar para recuperar algo del tiempo perdido. En ese sentido, pues, me gustaría ahora compartir lo que es la investigación y, evidentemente, los hallazgos principales de este proceso. Lo primero es que se analizaron las dos leyes que en los últimos 20 años han sido leyes orgánicas del Departamento de Educación. Esto es la Ley 149, que es la que rige hasta hace 3 años, y la Ley 85, que es la nueva reforma educativa. Igualmente, como anticipé, nos adentramos entonces en un contexto socioeconómico donde se da el proyecto educativo. Nosotros hablamos aquí de Finlandia, hablamos de Boston, hablamos de Ciudad de México, y bueno, en el ideario y en el imaginario, un proceso educativo puede tener dimensiones de perfección, pero en el contexto del país, de nuestra realidad, de nuestra pobreza, el proyecto socioeconómico es determinante para el éxito de la educación. Y esto está ampliamente documentado en la literatura y así lo evidenciamos también en nuestro trabajo. De esa ley 85, que es la que prevalece en el análisis, nosotros analizamos 2 elementos cruciales: las escuelas charter, como se les conoce, o las escuelas alianza, y los vales educativos. Igualmente nos fuimos a hacer un poco el trayecto y la trayectoria de la historia de las escuelas charter, de dónde surge la filosofía, cuál es la ideología que adorna ese proyecto. Es un proyecto que tiene bases neoliberales, ¿verdad? Y tiene entonces unas implicaciones de esas políticas neoliberales. Como contexto, nos referimos a Nueva York, a California, a Luisiana, como referentes obligados donde, por razones distintas que podemos detallar en las preguntas y las respuestas, eran un obligado que nosotros utilizáramos como referente. Igualmente, entonces, pues detallamos en los contextos que se dan los enclaves de nuestros estudios. Esto es un estudio cualitativo, no es un estudio cuantitativo como el resto de los compañeros. Y la intención era, pues, poner sobre la mesa algunos indicios de lo que podría ser una perspectiva de formulación de políticas públicas de cara al futuro de la educación. ¿Qué interrogantes nos trae nuestro trabajo? Bueno, el contenido en los cambios de política pública en estos 20 años. Básicamente, ¿qué ha pasado en 20 años? Yo quiero recordarles a la audiencia que en 20 años ha habido 15 secretarios de educación. Por lo tanto, la inestabilidad del sistema es parte de la realidad y del reto. Mínimamente ha habido 3 pruebas distintas que evalúan aprovechamiento académico, y le puedo decir que mínimamente debe haber habido también sobre 5 cambios desde el punto de vista curricular en textos y demás. Así que todos estos son elementos que de alguna manera nos acercamos a ellos para entender cuáles son los resultados que tenemos en este momento. Como dije hace un rato, sobre qué filosofía se monta entonces este proyecto en el contexto socioeconómico, qué papel juega esa pobreza del adolescente y del niño puertorriqueño en el proyecto educativo.
como dije hace un rato, hay evidencia que son elementos determinantes, ¿verdad? Y ese elemento determinante lo tenemos que detallar, lo tenemos que definir, lo tenemos que dibujar para que podamos hacer entonces una construcción de políticas públicas asertivas. Este otro elemento que para nosotros fue crucial fue las charters, ¿verdad? Las alianzas, escuelas alianzas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la ideología detrás de este proyecto? Igualmente nos acercamos a los vales educativos. El de los vales educativos es un proyecto que lleva más de 22 años sobre el tapete de la discusión pública, como recordarán algunos de ustedes. Los vales educativos fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo y después se validaron. Así que, bueno, ¿qué rumbo toma este proyecto? Y cómo esto funciona, si es que funciona en otras jurisdicciones. En términos de la metodología, como les dije, nosotros hicimos una revisión de literatura amplia, bastante detallada. Igualmente nos acercamos a unas entrevistas donde aquí los funcionarios del Departamento de Educación, y particularmente el secretario, fue de mucha ayuda, a quien quiero agradecer su gentileza y su disponibilidad. Y otros funcionarios del Departamento de Educación que colaboraron en este trabajo desde el día 1, ¿verdad? Y esto es bien importante señalar. Igualmente nos fuimos al campo a investigar dos proyectos educativos emblemáticos, los proyectos de las Escuelas Alianza, tanto Vimenti como Fundación Cara, dos proyectos de naturaleza distinta, con una idiosincrasia muy particular, enclavados en unos bolsillos de pobreza significativos en dos áreas del área metropolitana, en dos ubicaciones del área metropolitana. Y finalmente, pues, hicimos una comparación de lugares, ¿verdad? ¿Qué había funcionado en Nueva York, en California, en Luisiana, y qué había funcionado en Puerto Rico? Cómo el origen de esas escuelas toma un matiz distinto en los estados de la nación norteamericana y cómo aquí tomaba un matiz distinto en el contexto de nosotros en Puerto Rico. Empiezo con un testimonio que a mí me parece muy interesante porque es el testimonio narrado por un directivo educativo de un estudiante que le decía, si yo me cuelgo no importa porque ya yo tengo una esquina donde trabajar. Tengo 2 puntos de droga al lado de la escuela, antes había 3, ahora hay 2. Esto es bien normal. Hay una funeraria al lado de la escuela y ya han matado a 2 personas importantes en lo que va del año. Y eso es como si hubiese vuelto un alcalde y todo el mundo va con un acto de respeto a este comerciante. ¿Por qué traigo este testimonio a colación? Bueno, traigo el testimonio a colación porque existe un elemento determinante en muchos de estos estudiantes, no estoy diciendo en todos, afortunadamente no es la realidad de la mayoría, pero es un enclave importante, en una economía que tiene unos rasgos significativos de informalidad, pero en el caso del que estamos hablando, de informalidad y de ilegalidad. Y es una narcoeconomía que, como ya yo he evidenciado en otros estudios, es caldo de cultivo para jóvenes estudiantes que están de alguna manera en ese mundo. Otro testimonio que a mí me parece importante de este directivo es que por lo menos 93% de los estudiantes son pobres, dice él, en términos de su escuela. Los niveles de pobreza extrema se me hace difícil calcularlos actualmente. Es una de las críticas que estamos intentando trabajar porque el departamento no necesariamente lo trabaja. Y este elemento lo destaco aquí porque aquí vemos una primera fisura, ¿verdad? Cómo el Departamento de Educación no puede trabajar aisladamente de lo que sería el Departamento de la Familia, de lo que sería Desarrollo Económico, y la falta de política pública enlazada, conectada de las agencias o de los departamentos en nuestro gobierno, que históricamente ha sido una falla, no estoy hablando que sea nada novel, ¿verdad? Marca parte de estos problemas. Este directivo nos habla de pobreza extrema, donde de acuerdo a los estándares federales es la cantidad de veces al día que tú comes, y te puedo decir, dice él, que ya yo he hecho entregas de comida en lo que va de cuarentena porque tengo familias que no tienen qué comer porque no le da el dinero o porque sencillamente no le llegó el dinero. Aquí este joven directivo me habla de 93%. Ese número, pues de acuerdo a los colegas del estudio, puede rondar entre 78 a 85 y todo depende de la ubicación, ¿verdad?, de la comunidad.
De todas maneras, creo que la pobreza aquí se inserta con otra variable que para nosotros en nuestro estudio y por lo pronto en mi investigación es determinante, que es la violencia. Cito: todos han sido expuestos a experiencias de violencia, o por lo menos 99.5 de mis estudiantes viven aquí, y habla de la frontera, no las determino para no implicarlos a ellos, ¿verdad? Todos escuchan tiros, a todos le han matado a alguien que ellos conocen. Tengo un gran por ciento, yo te diría que bastante grande, tal vez del 30 al 40%, que tiene un tipo de vínculo directo con la calle. La calle es con los puntos de la narcoeconomía, ya sea porque el hermano o el primo o el papá, alguien trabaja en la calle en alguna función. Esto es un eufemismo para hablar de esa narcoeconomía que, como me dice este propio líder educativo, en su escuela tiene 3 puntos en su entorno. Yo creo que lo que queremos traer a discusión pública es que estos factores tienen que ser considerados a la hora de una reformulación de política educativa, ¿verdad? Y que tienen que ser incluidos como parte de las técnicas de investigación pedagógica. Yo creo que la no pertinencia de un proyecto educativo con su comunidad lo que provoca es desinterés, eventualmente posible deserción o expulsión de ese estudiante. Y precisamente que la calle sea algo más atractivo que lo que está generando el proyecto educativo en sí. Así que, de nuevo, esa escuela intermedia, que es donde yo entiendo que hay un reto mayúsculo y así lo refleja el estudio completo del observatorio, esa escuela intermedia tiene que ser revisada, ¿verdad? Tiene que ser revisitada y buscar vínculos, ya sean pedagógicos, curriculares, temáticos, mucho más complementarios de esa realidad a la que se expone. Estoy hablando de varios factores, que puede ser de ensayos de trabajo de escuela intermedia con su comunidad, que pueden ser de carácter curriculares, que pueden ser de tutorías y de vinculación de familias a las escuelas, que es un proyecto que también uno de los 2 proyectos enfatiza. La educación, entonces, tiene que tener no solamente una agenda de saberes, currículos y experiencias, pero tiene que tener un proyecto cultural y sociológico importante, ¿verdad? Afortunadamente, de los 10 planteamientos que tiene la Ley 85 y que están detallados en el estudio, y por cuestiones de tiempo no los abordo ahora, los medulares son las alianzas educativas, le hace charter, y los proyectos de vales educativos, en inglés se le conoce como vouchers, ¿verdad? Al momento de nuestro estudio, solo 2 escuelas cualificaban para esta nomenclatura de charter: Fundación Caras, la escuela de Guaynabo, y Vimenti, la escuela en residencial Ramos Antonini. Pero estas no son 2 escuelas cualquiera, son 2 escuelas muy particulares con un perfil muy particular también. Y eso es lo que quisiera, pues, darle una breve exposición qué son, ¿verdad? Vimenti fue una escuela de nueva creación, de K a 3, o sea, de jardín infantil a 3er grado, con una matrícula de 90 estudiantes. Llama la atención sobre esto porque es un proyecto bien focalizado, bien instituido, que fue inaugurado hace 2 años prácticamente, y pertenece a una entidad sumamente sólida, un non-profit, que es Boys and Girls Club, que lleva décadas acá en Puerto Rico, que tiene varias ubicaciones y que sin duda alguna estamos hablando de un proyecto exitoso. Así que me parece bien interesante, primero, la selección de la entidad, y segundo, la creación, ¿verdad?, de una nueva escuela que, como pueden observar, es escalonada. No se dispararon la maroma de hacer un proyecto K6 o 712, sino un proyecto que iba a ir escalonado en el residencial Ramos Antonini, donde de nuevo hay un nivel de pobreza significativo. ¿Y qué características tiene este proyecto de Vimenti? Bueno, pues tiene un proyecto de comunidad, una identidad de comunidad y compromiso significativo. Los líderes que están allí de Boys and Girls Club son gente que conoce bien la comunidad, que han estado vinculados a la comunidad, que tienen credibilidad. Oigan bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque estos son los elementos de éxito que le da forma a ese charter school. Ese elemento de vinculación y compromiso para mí es clave aquí. Segundo, se reconoce la entidad de Boys and Girls Club, ¿verdad? Yo creo que eso también, pues, no es una entidad que de momento
se dedicaba a una cosa ajena a la educación y de momento monta un proyecto para ganarse una escuela y ver cómo saca ganancia, que tengo que decir con mucha pena que también se evidencia en el estudio que eso ocurrió en esa primera convocatoria. Tercero, la idiosincrasia de esta escuela es bastante particular, porque primero fue conceptualizada completamente bilingüe en ese residencial, en ese nivel de pobreza, en ese enclave de pobreza, y el Colegio St. John's pasó a ser la mentoría de esa escuela. Uno de los directivos nos confiesa que él buscó, hizo el inventario de lo que él entendía que era de las mejores escuelas y se acercó al Colegio St. John's para buscar guía. ¿Por qué los jóvenes del residencial, los niños del residencial, no podían tener una experiencia educativa de primer orden como lo podrían tener niños de otra estrata social y de un colegio que sin duda alguna pues tiene unos niveles de excelencia incuestionables, ¿verdad? Así que, de nuevo, ese elemento creo que es algo a notar en la evaluación que se quiera hacer de política pública, conjuntamente con este que le menciono ahora, y es que gozan de un presupuesto significativamente alto. En otras palabras, Boys and Girls Club levantó un fondo total, un endowment, que es literalmente millonario, y que le sirve para planificar y buscar, primero, evaluación, segundo, recursos, capacitación, viajes de esos maestros y directivos para que se puedan desarrollar en los mejores espacios de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y eso es una inversión que quien acarrea esa inversión son las non-profits, son las organizaciones sin fines de lucro y fundaciones que le dan forma a un proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque el presupuesto que le da el Departamento de Educación no es significativo. Estamos hablando de algunos $3.500 y no es significativo para levantar la cantidad de recursos que requiere un proyecto, con la atención que requiere ese proyecto y con el cuidado. Esto es un trabajo casi artesanal, ¿verdad? Es un trabajo casi artesanal que tiene matices muy similares al otro caso que encontramos, que es el de la Fundación Cara, que es la otra escuela charter. Esta es una escuela de la corriente regular que se transforma de escuela intermedia y superior, se convierte en una. Es la escuela Rosalina Martínez en el barrio Vietnam de Huenao, donde los niveles igualmente de pobreza son significativos. Estamos hablando del 93% de acuerdo al directivo, que agregado a la violencia que existe en el enclave, pues me parece que le da un perfil retante a cualquier directivo. Pero es interesante, al igual que Vimenti, este proyecto lleva años cocinándose, porque empezó como un proyecto de Vietnam Estudia, un proyecto de tutoría, un after school, ¿verdad? Un proyecto de escuela de extendida o de escuela abierta, como se le llamó aquí en un momento dado, y empezó con tutorías. Eso quiere decir que los que están detrás del proyecto de la Fundación Cara son gente reconocidas por la comunidad, que tuvieron vínculos con la comunidad, que han estado trabajando con la comunidad, que pertenecen literalmente ya a esa comunidad porque llevan casi una década trabajando el proyecto sociológico. Esto, de nuevo, desde una oficina en Atorrey no necesariamente se interpreta de la misma manera, porque no son números, es la vivencia de una comunidad que se traduce en un proyecto para levantar, como el mismo directivo me decía, levantar la autoestima, empezar a trabajar con los problemas de violencia y buscar niveles de desarrollo que le permitan superar ese elemento de deserción, de desánimo, y debo decirle que en ambos casos, y esto es bien importante, en ambos casos, estos directivos de estas escuelas se ocupan no solamente de los niños y niñas que van al proceso educativo, sino se vincula a la comunidad, a los padres, a las madres, a los mentores, a los abuelos. De hecho, Vimenti crea un proyecto de transformación de pobreza, educando, capacitando, adiestrando a esa familia para que sean sus propios empresarios. Esto a mí me parece que es novel, me parece que es extraordinario. Y le debo hacer una confesión muy, muy cándida. Cuando yo me acerco al tema de escuelas charter, uno tiene ya emblemáticamente qué suponía las escuelas charter en Puerto Rico. Y la sorpresa que nos lleva, y con toda buena investigación debe llevar a desmentir parte de las premisas,
es que estamos ante dos fenómenos que, claro, tienen unas condiciones muy particulares, pero representan un proyecto de avance para una comunidad en particular. Comunidades pobres, marginadas, insertas en ambientes de violencia. Y yo tengo testimonios que no aparecen en el estudio, pero tengo cantidad de testimonios donde inclusive los enclaves de economía informal e ilegal de la narcoeconomía se convierten en los mejores protectores de estas escuelas, por el compromiso de que esos protagonistas de ese negocio tienen a sus hijos también en esa escuela. Esto es algo que yo viví como secretario de Educación hace un tiempo atrás, pero se reitera una vez más, y yo creo que ahí se empieza a formular un proyecto educativo que deberíamos mirar con cuidado, mirar con seriedad, ¿verdad? Y entender que de ordinario el departamento, y este es el último punto aquí, ¿verdad? El departamento no subsidia de manera adecuada todos estos proyectos. Ellos tienen que buscar financiamiento y aquí el rol de las organizaciones sin fines de lucro es sumamente importante. Cito, ese es mi costo, pero son inversiones adicionales. Yo tengo 3 consejeros en vez de 1, 3 trabajadores sociales en vez de 1, tengo 2 consejeros universitarios adicionales, tengo maestros sustitutos a tiempo completo, tengo una psicóloga a tiempo parcial, tengo una viceprincipal académica y una de currículo, tengo 2 especialistas de educación especial, que lo único que hacemos es pelear con el sistema todo el tiempo, me dice este directivo. Irónicamente, los estudiantes, los empleados del departamento más cercano a la base, están muy alineados con nosotros, son muy solidarios. Pero fíjese, todo esto que está mencionando este directivo en una de las escuelas consultadas, no los proporciona el departamento, lo tiene que subsidiar el propio directivo de la escuela. Así que quien se acercaba a este proyecto pensando que era de ganancia, se equivocó. Y yo creo que este es uno de los hallazgos más importantes, porque parte de lo que se temía con las escuelas charter era que levantar una ola de inversionistas económicos, pensando que necesariamente iba a dejar unas ganancias significativas. Bueno, este proceso, como ustedes pueden imaginarse, es complejo, es complicado, ¿verdad? Ha sido extensivo y esto es una investigación de 1 año, queda mucho todavía por investigar, pero algunas conclusiones, conjuntamente con algunas recomendaciones, son lo que quisiera compartir con ustedes. Primero, la reforma educativa en Puerto Rico, a propósito de la Ley 85, creo que es un ensayo importante, creo que es un ensayo valiente, ¿verdad? Que no sé si se contempló de la misma manera como está resultando, pero enfrenta retos de desigualdad, de pobreza, de marginalidad y violencia. Ambos casos son ejemplos elocuentes, repito, de cómo una comunidad podría ser transformada si existiera esa voluntad y ese empeño. Claro, se están dando unas condiciones bien particulares, ¿verdad? Y me parece que enfrenta a la comunidad frente a lo que son los problemas económicos y sociales que está viviendo este país. Estas 2 escuelas pasan a ser una alternativa que de ordinario en el sistema educativo no necesariamente ocurre. A través de este trabajo logramos también descifrar los contornos de desigualdad de una economía en crisis. Y como dije, este proyecto es previo a la pandemia. Una vez la pandemia consigna 4 meses casi de inactividad económica, los niveles de desigualdad, los niveles de una economía de narcotráfico pueden ser mayores y obviamente de violencia, como hemos visto y yo he corroborado en otros casos cualitativos que estoy haciendo por mi cuenta. Creo entonces que las leyes 149 y 85 tienen ventajas ambas de construcción. Una tiene 20 años de antigüedad y ciertamente sirvió como base para empezar a instituir apoderamiento de las comunidades educativas. La ley 149 hablaba de la escuela de la comunidad y creo yo que ese proyecto tenía unas bondades significativas porque le daba determinación al cogobierno que debe existir en una escuela y sirvió de alguna manera para el apoderamiento de esas comunidades educativas. Claro, eso se dio en contexto de 4 sindicatos y de unas particularidades de ese diseño, de esos 15 años, enmarcados tal vez por No Child Left Behind, que esa es parte de otra realidad que tiene la educación en Puerto Rico, que lo abordaremos en otro momento. Así que esa es la primera. La segunda fue la ley 85 y se capitaliza sobre la descentralización. Creo que la ley 85 plantea unas flexibilidades para que se apodere, se descentralice más la toma de decisiones
y particularmente con las escuelas alianza, pues da una esperanza de que pueda haber una reformulación de política educativa que llegue al nivel más básico, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel más básico? Bueno, la propia escuela determinando qué necesita conjuntamente con su comunidad. Creo que en ambos casos, y me parece que todo caso exitoso, y repito, me refiero a los 20 años que yo llevo siguiendo el sistema educativo de manera muy particular, el sostén comunitario es esencial. Toda comunidad exitosa de la corriente regular o en estos dos casos, su gran virtud es que tenía una comunidad detrás apoyándola. Y esa es la condición sine qua non para credibilidad, ¿verdad? Yo creo que igualmente aquí destaco las organizaciones filantrópicas, ¿verdad? Y la aportación que puede hacer las organizaciones sin fines de lucro y fundaciones para apoyar un proyecto como este. En términos generales, queda evidenciado que el contexto educativo será productivo en la medida que tenga algún significado para la comunidad. Esto es bien importante, ¿verdad? Si tiene algún sentido lo que usted esté estudiando, usted va a tener una retención mayor. Nosotros tenemos estadísticas aquí dramáticas donde 40% de estudiantes que iban muy bien no sabían qué hacer una vez se graduaban de cuarto año. No tenían vocación alguna, no tenían orientación. Estudiantes que entraron becados al sistema universitario de la UPR, a los 6 meses regresaban desinteresados porque no habían podido hacer conectividad. Así que hay que buscar cómo trabajar este proyecto. Queda claro y queda evidenciado en lo que trabajamos con las dos escuelas alianzas que la educación aquí era un proyecto para combatir la marginalidad y que eso es muy distinto a los ejemplos estudiados en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que la corriente neoliberal se tragó estas iniciativas en muchos casos, no estoy diciendo en todo. Descubrimos que esas escuelas charter tenían elementos de exclusión, marginalidad, selectividad por clase, por raza, por etnia. Y en momentos como los que se están viviendo en Estados Unidos, pues yo creo que esto toma un matiz todavía más delicado. Creo que tenemos que entonces combatir cualquier intento, porque también lo documentamos en nuestra investigación, de privatizar el proceso educativo. Yo creo que nosotros tenemos un proyecto educativo importante, históricamente importante, con sus luces y con sus sombras, pero que la salida no es que el gobierno entonces privatice, es que el gobierno aporte y deje trabajar a las comunidades en sus proyectos reformulatorios, ¿verdad?, de la sociedad. Y finalmente, pues los vales educativos, en los casos que los estudiamos y en una conversación extensa que tuvimos con el secretario, pues está muy iniciado, ¿verdad? Es muy exiguo para poder concluir, pero no gozo del interés en esa convocatoria, no gozó del interés que gozó tal vez el proyecto de las Escuelas Alianza. Finalmente, algunas recomendaciones y con esto finalizo. Se recomienda crear un fondo total significativo, importante, por parte del Departamento de Educación para expandir la experiencia de las alianzas. Yo creo que esto no debe estar condicionado a cuatrienios, sino que debería haber un proyecto determinado legislativamente que se le asigne para darle continuidad, experimentación y crecimiento. Creo que este año hay 6 escuelas más que podrían participar de esa experiencia. Veremos a ver qué pasa. Segundo, creo que esta experiencia del observatorio, que lleva un año, me parece que es una experiencia sumamente importante. Creo que va a permitir darle continuidad a la investigación, a la estadística, a la formulación de posibles políticas públicas. Creo que estamos aterrizando con un diseño de un mapa lo más adecuado posible. Grave problema que tiene Puerto Rico, casi siempre se toman decisiones improvisadas y sobre el qué hacer de lo que puedan decir, no sobre la ciencia de la investigación. Este trabajo, que es el trabajo de los compañeros y este servidor, pretende llevar una evaluación más rigurosa, ¿verdad? De desempeño académico, de pertinencia de currículo y sobre todo cómo esto se traduce al mercado laboral. Tercero, velar porque intereses ajenos a los proyectos educativos no tomen el espacio que tomaron estas dos entidades. Creo que Fundación Cara y Viventi, a través de Boys and Girls Club, han dado cátedra de cómo se puede hacer un proyecto decente, serio, íntegro,
capitalizando el dinero que se tiene por parte del departamento, yo creo que el departamento está en la obligación de revisar esos presupuestos y ver si se puede mejorar esa relación, porque hasta ahora, si esto se replica escalonadamente, no puede ser por dictum, vamos a tener éxito en el proyecto. Desgraciadamente, como dije, los vales educativos no parecen ser una alternativa, no se descarta la posibilidad que en otro momento existan, pero en este momento y en este estudio no fueron algo significativo. En ambos casos se recomienda constituir cuerpos de evaluación y de continuidad de políticas públicas. Yo creo que esto es lo más importante, porque desgraciadamente nosotros tenemos una experiencia, pues no es la mejor grata, porque cada 4 años aquí se improvisa y se crean nuevas políticas que no necesariamente corresponden a la realidad del país por cuestiones políticas. Así que básicamente ahí estamos. Maravilloso, César, gracias. Es increíble escucharte y uno realmente ponerse a pensar. A mí me preocuparon algunas cosas, específicamente el que estas escuelas Charter Alianza fuesen tan fuertemente apoyadas por lo que es filantropía y las fundaciones. Si esa ayuda no existe, si no está, ¿qué se hace? Y entonces hay grandes cantidades, o sea, el presupuesto de educación es bastante grande. ¿Dónde entonces está terminando eso? Sí, por eso era que yo decía, Glenis, que se debe replantear el presupuesto de esas escuelas alianza y se debe replantear con una discusión en la legislatura o en el Ejecutivo que haga permanente ese proceso. Estamos hablando de $3.000 millones en el presupuesto del Departamento de Educación. Estamos hablando de que ese era el mismo presupuesto cuando había el doble de escuelas. En 20 años se redujo a la mitad de la plantilla de escuelas y el presupuesto sigue siendo el mismo. Yo creo que habría que repensar, ¿verdad? Y ese es un ejercicio importante. Eso no lo va a resolver un partido, ni un candidato, ni un secretario. Hay que trabajarlo comunitariamente. Y hay que trabajarlo, de nuevo, por iniciativas como esta, que pueda ser más sensatamente un diagrama de ese presupuesto. Los colegas en el observatorio trabajan algo de eso y lo van a estar discutiendo, así que me parece que por ahí puede haber alguna sugerencia bien particular. Sí, lo vamos a ir viendo. Vamos a tomar algunas preguntas que tenemos unas cuantas. Ok, cuando se diseñó la escuela actual, se hizo bajo el supuesto de que se necesitaba un espacio para que padres que trabajaran 8 horas pudieran llevar a educar a sus hijos. Y, entre paréntesis, que a la misma vez les cuidara. ¿Considera que la organización del trabajo a nivel de sociedad se debe repensar a la luz de una posible educación remota, asumiendo que a nivel de familia es importante para darle los apoyos a los estudiantes? Si fuera así, ¿qué lineamientos deben ser tenidos en cuenta? Wow, qué larga esa pregunta. O sea, ahora con este posible cambio de educación remota. Este es otro seminario, así que si quiere lo hacemos para el próximo mes, pero bueno, no, voy a adelantarle algo. Yo creo que todo eso se está cuestionando. Es un nuevo paradigma del trabajo también. Todo lo que estamos leyendo, todo lo que se está evaluando en el mundo, tiene que ver con la modalidad del trabajo. Ya el trabajo no es lo que abandonamos hace 3 meses atrás. Y sin duda alguna que va a haber unas decisiones sobre ese trabajo remoto que va a vincular también a la familia. No siempre de manera provechosa, dicho sea de paso, no siempre de manera provechosa. Yo creo que tenemos que evaluar esto con mucho cuidado. Lo cierto es que para la persona que está inserta en un mercado laboral, la educación en la casa, remota, a distancia, tiene unas implicaciones dramáticas. Igualmente podría decir que el niño o la niña expuesta a una pantalla no es lo mismo que una vivencia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la educación supone socialización, ¿verdad? Y supone un encuentro. No estoy diciendo con esto que no sean compatibles, claro que sí que pueden ser compatibles. Claro. La formulación de la pregunta me parece muy adecuada, muy correcta. Creo que sí, uno va a depender de lo otro. La educación va a tener que tener unos espacios distintos, pero vamos a ver cuáles van a ser los nuevos paradigmas del trabajo. Ese mercado laboral hoy está por verse. Hay gente que no va a regresar a trabajar presencialmente. O sea, eso yo
me atrevo a asegurarlo en este momento, hay gente que ya no vuelve. Entonces hay una cuestión económica detrás de este proceso que ya transformó. Yo he escuchado agricultores, pero he escuchado oficinistas, he escuchado banqueros, he escuchado educadores, claro está. Y esto, repito, es en el mundo, no es aquí específicamente. Sí, ayer justamente tuvimos un seminario virtual con un epidemiólogo y nos hablaba de que literalmente no hemos llegado ni siquiera al punto crítico de lo que es esta pandemia, que vamos a estar en trabajo remoto y en este relacionamiento todavía nos queda un poco de tiempo, y creo que es la oportunidad de en lugar de echarnos hacia atrás y como queda ver qué va a pasar, tomar la oportunidad y entonces crear ese nuevo sistema. Y eso va a exigir que todas las partes de la sociedad se reinventen, ¿eh? O sea, no es la educación sola. La educación es un elemento, pero está condicionado por los padres y madres mentores en ese mercado laboral. Y esto pues tiene unas complejidades que es como la teoría del dominó, ¿verdad? Se cae uno y se van a caer todos. Chévere. Más preguntas. ¿Cómo se puede aliviar la tensión entre masificación de este tipo de proyectos y la calidad que se requiera para que sea exitoso? Sí. Yo creo que todo proyecto masificado corre el riesgo de ser un proyecto mediocre. Me parece que tenemos que buscar cómo ir midiendo, y por eso el observatorio, ir midiendo los experimentos, los proyectos, validándolos y corrigiendo. Ese fine tuning, ¿verdad? Ese proyecto de afinar la agenda solamente se consigue no por un dictum o por un secretario o por un gobernante. Es como nosotros en el sistema vamos evaluando éxito. ¿Cuál es la clave del éxito de esa comunidad? Que no necesariamente es la misma que el éxito en otra comunidad. Yo decía hace una semana en otro contexto de otro foro en Ponce que Playita en Ponce es una cosa muy distinta a Playita en Santurce. Y lo que es exitoso en Playita en esa comunidad no es exitoso en Playita en Santurce. Y lo que es bueno en Cañabón, Barranquitas, no es bueno en Humacao. Así que esa flexibilidad es la que tiene que proveer el sistema. Y eso no quita que, en efecto, eventualmente se masifique la experiencia de la diversidad, no la experiencia de uniformidad. De ahí es que está el problema, ¿verdad? Que muchas veces María, qué bien. Qué bien puesto. La experiencia, que se masifique la diversidad, no la uniformidad. La uniformidad. Me encantó. ¿Recomendaría el doctor Rey que el puesto de secretario de Educación sea uno por 8 años, similar al puesto de un contralor o un presidente de autoridad de acueductos alcantarillados, para dar consecución a una reforma educativa? Sí, yo publiqué un libro sobre el Departamento de Educación una vez salí del departamento, y la primera recomendación que hice fue que fuera a 10 años ese secretario, o que alternara con cuatrienios. Yo sé que eso es problemático. Hay gente que dice, bueno, y si sale mal el secretario o la secretaria, bueno, pues se cambia. Creo que sí, que debe alternarse con cuatrienios, 6 o 10 años. ¿Por qué? Bueno, porque en este momento ese es el departamento tal vez más fuerte políticamente que tiene cualquier gobernante, por la cantidad de gente que impacta. Entonces, se desvirtúa, está muy politizado el departamento y se han hecho correcciones, pero aún así, pues hay unos arrastres todavía de la política partidista. Así que, en efecto, creo que sería interesante, al igual que creo que debería crearse una junta de integración multidiversa, ¿verdad? De maestros, de trabajadores de la propia educación, empresarios, gente de formulación de política pública, que constituya una junta de gente pro, ¿verdad? Que le dé credibilidad al proyecto. Una de las grandes frustraciones que tiene un proceso educativo, Glenis, y los amigos y amigas radioescucha y televidentes y cibernéticos, uno no sabe a cuál referir. Sí, muy bien. Es la siguiente. A mí me parece que uno piensa, o sea, el reto de trabajar la inmediatez se traga el principio filosófico de la buena educación. Si tú estás presionado por tiempo y por validarte políticamente, tú pierdes el proyecto filosófico. Así que, de nuevo, todo esto nos lleva a pensar que hay maneras de trabajar el proceso educativo bajo otras vertientes, con otros ingredientes, y la educación supone escuchar pareceres también. A mí me parece que todos los intentos que se han hecho por legislar y de golpe y porrazo
crear nuevas estructuras han sido fracasos. Así que yo creo que hay que mirar, aparte que hay otros países que lo han hecho y lo han hecho exitosamente. Excelente. Gracias por todas las preguntas. Seguimos por aquí. Saludos. Gracias por tan importante atención a este tema. ¿Entiendes que aunque no hay una ganancia económica, puede existir una ganancia de toma de decisiones y de controlar lo que ahí se dé? Sí, yo estoy convencido que sí. Yo creo que son ganancias comunitarias. A mí me parece que una comunidad que está volcada sobre ese proyecto educativo, que va a la escuela a capacitarse, que entiende que la escuela es la inversión no solamente para su niño o su niña, sino para ellos como mentores, tutores, padres, madres, es una ganancia comunitaria. La calidad de vida va a mejorar, la violencia sin duda alguna se va a disminuir. Todos estos enclaves de pobreza, desgraciadamente, tienen enclaves de violencia significativos. Nosotros estamos perdiendo jóvenes en este proceso. Y estamos perdiendo en más de un sentido, ¿verdad? Estamos perdiendo desde el punto de vista de la orientación académica, pero también en términos de vidas. Este proceso es demasiado cruel y es antagónico, ¿verdad?, a la integridad. Y pobreza tal vez es el mal más perverso que hay para los jóvenes. Quiero insistir en algo, yo he estado leyendo mucho sobre esto en otros países y es exactamente el mismo fenómeno. ¿Eh? Nadie piense que somos el origen del horizonte. Sí, no. Somos parte de una expresión. Aquí se magnifica por la razón que es, aparte porque la baja productividad del mercado laboral de 40-42%, la pobreza que hay, la dependencia económica y otros males que nos aquejan, ¿verdad? Que podríamos hacer otro seminario sobre ellos. Sí, hay mucho que hablar, pero vamos a coger unas 2 o 3 preguntas más. ¿Tendrán otros ejemplos de proyectos comunitarios que se estén cocinando para saber si tienen potencial impacto en la educación de sus niños y familias? Yo creo que sí, que ambas organizaciones tienen otros proyectos, vienen de proyectos muy particulares, ¿verdad? Porque lo importante aquí enfatizar es que ambos proyectos son proyectos comunitarios originalmente, no son proyectos educativos, no llegaron en paracaídas a decir, pues esta escuela ahora la vamos a convertir. Eso le resta credibilidad, ahí es que está el problema. O sea, yo creo que hay que sentar bases comunitarias y eso toma un tiempo significativo. Sí. Eso no se hace de la noche a la mañana. De hecho, yo tengo el testimonio en una de las convocatorias donde llegó gente allí que pensaba que querían quedarse con 15 escuelas. Y en el momento que dijeron en lo que le iban a dar en dinero, dijeron, no, pues yo me salgo de la convocatoria, no me es rentable. Así que de nuevo, yo creo que tenemos que buscar cómo nosotros mismos empezar a solucionar desde las comunidades posibles proyectos educativos. Y déjeme partir de la premisa siguiente. Cualquier buen proyecto, a cualquier secretario que se le traiga, yo creo que puede ser importante. Y la sensibilidad de cualquier secretario es de tener proyectos exitosos. Así que muchas veces el temor, ¿verdad? Claro, hay unas burocracias dramáticas también y yo viví en el corazón del engendro de la burocracia, ¿verdad? Cuando estuve en el departamento. Así que sé que hay unas trabas, pero tenemos que sobreponernos. Yo creo que estos 2 ejemplos son ejemplos de persistencia, de credibilidad, pero de tesón histórico comunitario. Y ahí es que está la gracia de esta inversión. Bien, 2 preguntas más. Las organizaciones sin fines de lucro ofrecen servicios y presentan iniciativas y programas que incluyen componentes educativos y de acción socioambiental. El apoyo del Departamento de Educación es muy débil. ¿Qué información nos pueden ofrecer sobre el rol de las organizaciones sin fines de lucro en procesos educativos que incluyen acción social y ambiental? O sea, la pregunta es compleja, ¿verdad? Yo creo que cada organización tendría que decir, de acuerdo a su filosofía, y ahí tal vez Filantropía es quien más puede opinar, ¿verdad? Son distintas organizaciones. Pues porque Fundación Banco Popular tiene unas características, Ángel Ramos tiene otras, etcétera. Lo importante es que esas fundaciones se respeten la idiosincrasia de esas comunidades, no que ellos vayan a imponer sus criterios de cómo hacer. Yo creo que los proyectos exitosos, y yo me siento en una de esas fundaciones en este momento, en la Junta de Directores, ahí se respeta lo que está pasando, se respeta lo que piensa la comunidad. Lo importante es que tú demuestres que eres efectivo para lo que se te dio el dinero. Y ahí tenemos mucho también que aprender. Las organizaciones tienen que buscar cómo
manejar los fondos recibidos, la capacidad administrativa. Estos son viejos problemas, ¿verdad?, que poco a poco se van subsanando, pero yo creo que hay una multiplicidad de factores. Pienso, por ejemplo, proyectos educativos en el área de las humanidades, proyectos educativos en el área de las artes, del deporte. Yo leí esta mañana algo en una revista académica que decía, sin duda alguna, que las universidades van a tener que formar mucho más médicos y personal sanitario, pero también tienen que formar historiadores del arte, filósofos. O sea, Homero hay que leerlo, ¿verdad? La Ilíada hay que leerla, hay que volver a Shakespeare, ¿verdad? Y así sucesivamente. Claro, a Cervantes también, ¿verdad? Por si acaso alguien piensa que lo estamos hablando. Chévere, una pregunta más. ¿Recomendaría que hubiese más intervención de los municipios en los proyectos educativos en las escuelas? Pues ahí yo tengo algunas opiniones tal vez encontradas de los propios entrevistados. Los municipios pueden ser facilitadores de proyectos que complementen el proceso educativo. Me refiero a deportes, artes, horario extendido, tutorías. El proyecto comunitario educativo debe ser de la comunidad. El gran peligro en esta etapa con los municipios es la política partidista, que es exactamente lo que tiene el proyecto ejecutivo, ¿verdad? Sin restarle méritos, que hay alcaldes sumamente comprometidos que han hecho labores elocuentemente buenas a favor de las escuelas. Pero ustedes y yo sabemos que no siempre ese es el caso. Mi experiencia en el departamento es que los municipios ayudaban en transportación, en mantenimiento, en currículos extra horas, ¿verdad? Exacto, curricular, y que evidentemente son un gran complemento y que yo diría que hay que contar con el municipio para asegurarse también unos espacios de complementariedad. Después de todo, el alcalde le interesa que esa escuela funcione. De ahí a la toma de decisiones de contratación de personal, de proyectos de filosofía educativa, etcétera, pues me parece que no sería lo más prudente en esta etapa de nuestra vida. Tenemos unos comentarios. Gracias, Wanda. Y quizá tengo una preguntita más. Tengo tu comentario, está en el chat. ¿Qué va a tomar para que el Departamento de Educación corrija su método para financiar las escuelas públicas? El método es anticuado y crea desigualdad, porque, por ejemplo, las escuelas alianzas no son permitidas a recibir los fondos título 1 directamente. Las escuelas alianzas deben ser consideradas LEAs, que estos son Learning Education Agencies. Sí, yo creo que se dirige hacia eso. Me consta que LEA es una prioridad del secretario, lo hablamos. Creo que hay todavía unos elementos de auditoría y de fiscalización de fondos federales en Puerto Rico que hace esto un poco más agravado, ¿verdad? Ustedes saben que hay una situación particular de third party, como le llaman ellos, ¿verdad?, de fiscalización de fondos federales. Así que, eventualmente, subsanado esos errores y esos problemas, me parece que se podría replantear ese presupuesto. No hay nada de malo en eso. El problema es que hay un problema fiscal y de credibilidad en algunos aspectos que tienen que ser subsanados. Pero no cabe la menor duda que hay que repensar ese presupuesto. Y mi experiencia, de nuevo, es que muchas veces no se solicitan los fondos adecuados, porque no se hacen las propuestas adecuadas, se pierde mucho dinero en ese ir y venir, ¿verdad? Y se vive en ocasiones como muy intimidado con los fondos federales. Yo creo que si uno negocia para qué los quiere y cómo los necesita, el resultado puede ser bien, bien positivo. Sí, y quizás la pregunta es más como que cómo nos envolvemos para ayudar a que estas cosas se logren, sea pedir más fondos o especificarlos más. Fíjate, esa junta de la que hablaba, sería interesante, porque tú tienes otra gente fuera de gobierno que está mirando esto con otro ojo, que tiene un compromiso con la educación, sin duda alguna, porque no está buscando apoderarse de las escuelas, sino que quiere facilitar que este proceso sea de calidad y sea distribuido adecuadamente. Excelente. Creo que estamos, César. Muchas gracias por esta premisa del estudio, que sé que sale ahora en verano. Les recuerdo a todos los participantes de hoy que este jueves, el jueves a las 3 de la tarde, tenemos la segunda edición del Observatorio de Educación con
el investigador José Caraballo Cueto, hablando del aprovechamiento académico y el cierre de las escuelas. Se va a estar muy interesante, así que por favor participen de eso, y la semana próxima tenemos 2 seminarios virtuales más, y luego la próxima, así que quedan todavía 4. Le pedimos que llenen el formulario de retroalimentación, de feedback, para que veamos a ver cómo nos va con estos seminarios y qué otros temas les gustaría, pero por favor no olviden registrarse para ese seminario de este próximo jueves. César, nuevamente, muchísimas gracias. Estaremos compartiendo la grabación y la presentación del día de hoy, la van a recibir a todos los que participaron. Así que muchísimas gracias. Que tengan un super martes. Gracias a ti, César. Buen día, gracias. Buen día. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.